Y ya estamos enlazados desde Caracas, Venezuela, con nuestro hermano evangelista Rafael Caras Rabia, desde Caracas, Venezuela, que nos va a compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, hermano Rafael, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Gracias también por estar una vez más predispuesto a colaborar con el mensaje de la palabra de Dios a través de las ondas de CBS Radio. Muy buenos días, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Bienvenido, damos el cambio. Adelante. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar por aquí en el día de esta mañana por las ondas de CBS Radio, saludando a mi hermano Ormedo Puaquiza, Betel Radio Online, Luciana Radio TV, Roldán Radio TV, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya se ha orado previamente por esta predicación y vamos a entrar en materia de la palabra de Dios en Primera de Reyes 14, 5 al 8. Dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Mas Jehová había dicho a Abías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultar por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando allí Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: Así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y esta predicación lleva por título Identidad robada. Muchas personas buscan una forma de máscara, buscan una forma de disfraz para esconder aquellas cosas que le están haciendo achaques en su vida, aquello malo que quieren ocultar, cosas que le han pasado, eventos pasados, situaciones tremendas que le han pasado, que le ha dejado secuela de manera emocional en su vida. Hay personas que por esta causa son personas que viven disfrazados todo el tiempo, así como dice la palabra aquí: vendrá disfrazada. La mujer de Jeroboam venía disfrazada. Cuando alguien en su vida decide tener disfraces y decide tomar una apariencia de algo que no es porque esa persona ha sido su identidad robada. Espíritus que roban la identidad de la persona a causa de que la denigran de una manera tan tremenda que la logran meter en una cárcel espiritual, y al tener a la identidad de la persona en una cárcel espiritual, los espíritus que hicieron eso toman posesión de aquella persona y ellos vienen a ser la identidad de aquella persona, porque su identidad ha sido robada, ya que esos espíritus no tienen potestad, no tienen forma de poder estar en este plano con un cuerpo. Ellos se sienten muy agradados de tomar un cuerpo de una persona y actuar con la personalidad de ellos a través de un cuerpo que no les pertenece. Por ejemplo, vamos a hablar de un síndrome. El síndrome del impostor se define como el malestar emocional asociado a sentimientos de no merecer la posición que se ocupa a nivel laboral o académico o social. No es un trastorno con entidad clínica. Es decir, no aparece descrito en ningún manual de diagnóstico médico o clínico, pero bajo este término se agrupan un conjunto de síntomas que pueden causar un importante malestar emocional. Un impostor es una persona que finge ser alguien que no es, de manera voluntaria, y cuya conducta obedece a una razón que suele estar asociada a las consecuencias de determinados objetivos. Por el contrario, existen personas que han alcanzado una estupenda posición y no se creen merecedores o merecedoras de la misma,
De hecho, se considera un fraude, se consideran ellos mismos, se consideran un fraude y temen que los demás descubran su falta de mérito y competencia porque sufren lo que se conoce como el síndrome de impostor o lo que es igual, una identidad robada. Una persona que no tiene identidad propia a causa que por factores emocionales, espirituales, materiales y carnales fueron escondida su identidad propia, la identidad que Dios le dio a esa persona, ya sea como predicador, como predicadora, personas que hacen imposición de manos, personas que saben, incluso he conocido personas con unas cualidades tremendas que incluso pueden llegar a tener la cualidad de hacer masaje a una persona y dejarla completamente dormida a causa del don que Dios le ha puesto en sí adentro de sí. Entonces cuando la persona le quitan esa identidad, no puede ser él o no puede ser ella misma, y aquella persona tiene el deseo, no por sí mismo, tiene el deseo de criticar a los demás, sino el espíritu, la entidad que ha tomado posesión de su identidad, ha tomado posesión, hace que se nutra a través de eso, haciendo cantidades de cosas molestas hacia la de otra persona. Por ejemplo, una persona que ha sido su identidad robada, podemos ver estas características. Por ejemplo, hablemos de la ira y sus derivados. Por ejemplo, la ira, ¿qué tiene? Tiene rabia, tiene enojo, tiene resentimiento, tiene furia, tiene expectación, indignación, y tiene, por ejemplo, es una persona irritable, obstinada, odiosa, violento o violenta. Porque eso es lo que contiene la ira y sus derivados. Cuando una persona ha sido su conciencia, cuando ha sido una persona que ha sido metido en la cárcel espiritual, esa persona actúa de esa manera. Cuando una persona tiene una identidad robada, también la tristeza viene a poseer su vida. Y los derivados de la tristeza es autocompasión, soledad, desánimo, mediocridad, depresión, aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, y todas estas cosas derivadas de la tristeza a causa que su identidad ha sido robada. Tenemos una más. El miedo y sus derivados. Los miedos y sus derivados vendrían siendo estos: angustia, opresión, fobia, temor, pánico, preocupación, desasosiego, incertidumbre, ansiedad, inquietud y terror. E incluso en las personas que le han quitado la identidad ha perdido la alegría, ha perdido el gozo, ha perdido el deleite, la diversión, el placer, la gratificación y la gratitud, ha perdido la euforia a lo bueno, la felicidad, ha perdido eso porque su identidad ha sido robada. ¿Y qué pasa? ¿Qué me dice la palabra de Dios a referencia a esto? Isaías 42, 6 al 7 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo he visto personas que caminan por las calles y ellos están libres en el cuerpo, pero están presos de manera emocional. Y también he visto personas que estando presas están libres porque Cristo los hizo libres. Y es una cosa contraproducente, porque Dios los hizo libres en las cárceles, pero su cuerpo está encerrado. Y he visto personas que están por las calles, que andan libres, pero están presas espiritualmente. Oh, zorra bacanda, la maceta, la masoja, pero Cristo vino a libertar y a salvar lo que se había perdido. Segunda de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay que escapar del lazo del enemigo. Hay que saber que él quiere robar tu identidad. Y cuando roba tu identidad, vives con ira, tristeza, miedos y sus derivados. Entonces, cuando una persona vive de esa manera, tiene que tener cuidado, buscar de Dios mientras pueda hallarlo, llamarlo en tanto que está cercano, porque cuando él roba la identidad, tú tienes que buscar de parte de Dios y decirle: Señor, yo me perdono de todo lo malo que he hecho, perdono a los que me han hecho daño, y perdona a aquel que te hizo daño, sea hombre o mujer, perdónalo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tu identidad ha sido robada, la manera de cerrar la puerta es perdonando a
aquella persona que por causa de ese perdón que no quieres dar a esa persona, esa puerta está abierta, entran espíritus inmundos, roban tu identidad y el que era flaco lo pone gordo y el que era gordo lo pone flaco, o el que estaba saludable lo pone enfermo, o el que estaba bien lo pone mal, o el que era generoso lo pone amargo, lo pone mal, porque eso es lo que hace el enemigo. Quita la identidad de la persona para poner su identidad. Y cuando una persona ha cambiado, por eso hay tantas personas hoy en día que, ay, tan bonito que se veía en la palabra de Dios y predicando a las almas, pero se descarrió porque fue robada su identidad. Cuando esa persona, qué bonito cantaba, parecía un pajarito, y ahora no canta, ahora está haciendo cosas malas por la calle porque fue robada su identidad. ¿Qué me dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4, 17 al 24? Me dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Es importante saber que una persona transformada de parte de Dios, una persona que tiene identidad en Cristo Jesús, es una persona transformada en justicia, en santidad y en verdad. No creado según los hombres, creado según su palabra, creado según el Espíritu Santo, creado según lo que Dios hace en cada persona. Es importante saber que la identidad, cuando es robada, solamente puede ser formada a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de siempre llegar al trono de la gracia pidiendo perdón por todas las cosas malas hechas y hay que pedir perdón en el nombre de Cristo Jesús. He visto adoradores y adoradoras ser despojados de su adoración y agarrar ellos mismos identidad de brujos, y en consecuencia echando brujería a los familiares. Es tremendo esto. Hay personas que cuando quitan esa identidad de su vida, la identidad de adorador, la identidad de predicador, la identidad de restaurador, cuando se quitan la identidad que Cristo le ha dado, porque a eso es lo que vino Cristo, a restaurar a las almas y no a dañar a las almas. He visto personas que incluso por esa carencia que tienen adentro de no sentirse querido, de no sentirse amado, conseguí una hermana en una ocasión que muchos hermanos le oraban, y los hermanos que le oraban resulta que ella no tenía liberación, y la gente no se preguntaba por qué esa hermana no tiene liberación, por qué ese demonio la toma así de una manera tan tremenda y no es liberada. Y resulta que la hermana, cuando llega a mí y me pregunta: hermano, yo quiero que usted ore por mí. Ajá, pero yo sentí algo feo en ella. Pero sin embargo, hablé con ella, y cuando hablo con ella, ella me empieza a hablar, y cuando me empieza a hablar yo siento algo feo, siento como algo que quería hablar a través de ella, pero no era ella. Y yo le decía: mira, yo voy a orar a Dios, no aquí, pero yo voy a orar a Dios para ver qué fue lo que pasó, porque aquí se siente algo muy inusual. Cuando yo me pongo a orar a Dios, Dios me lleva en el espíritu y la consigo en una área celeste, de espiritual, una región celeste, espiritualmente hablando. Y cuando llego a ese lugar, cuando el Espíritu Santo me llega a ese lugar, había un demonio en forma de almendra, y ese demonio no la tenía atada con una cadena, pero no tenía la cadena agarrada de la mano. Él tenía la cadena puesta en una pata de él, porque él tenía pata, no pies. Era un ser como de forma de almendra, del tamaño de 1,5 metros más o menos, y tenía grandes ojos, una boca chiquitica. Era un espíritu de vanidoso. Y cuando yo veo,
me parece que tenía una forma como de coco, pero el bicho ese hablaba y decía, por más que ustedes oren, ella nunca va a ser libre, porque ella hizo un pacto conmigo. Y cuando dijo eso, yo digo, mira, porque tú la tienes así, suéltala, suéltala. Y fui sacado de ese mundo espiritual. Cuando fui sacado de ese mundo espiritual, entendí que ella había hecho una brujería relacionada con un coco. Cuando le digo a esa hermana, usted hizo una brujería así, así, porque su marido se le quería ir de usted, y como quería irse de usted, usted le hizo una brujería, le hizo un hechizo para que él no se fuera. Ahora él la ve como una Barbie, la ve como alguien que realmente no es, porque esa no es tu identidad, le dije yo a ella. Cuando le dije así, se manifestó el demonio en ella y empezó a hablar, bueno, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tú me vuelves a molestar? Primero me fuiste a molestar allá arriba, ahora me vienes a molestar aquí abajo. Yo le digo, mira, no estoy hablando contigo, en el nombre de Jesús, pásamela a ella. Y cuando me la pasa a ella, yo digo, ay hermano, ay hermano, ay hermano, ¿estás viendo lo que pasa, hermano? Que sí, eso pasa, porque te pusiste a hacer brujería. Tú siendo cristiana evangélica te pusiste a hacer brujería. Yo voy a hacer esa oración, pero van a haber consecuencias. ¿No quieres saber las consecuencias? Ella me dijo, no hermano, yo quiero ser libre, no me interesan las consecuencias, yo quiero ser libre. Yo voy a orar, pero tenías que haber sabido las consecuencias, pero yo voy a orar. Cuando yo oro por ella y se rompe todo pacto, toda acta, todo decreto en el nombre de Cristo Jesús, diciéndole a ella, mira, yo necesito orar por ti, pero necesito que me dé toda la autoridad para poder orar por ti. Cuando pasa eso, ella dice, para que sean rotos pactos, actas, decretos en el nombre de Cristo Jesús, lo dicho por tu boca. Y cuando sea así, yo agarro esa palabra, me agarro de esa palabra y se la entrego a Dios. Señor, mira, ve, ella está agarrando que se agarre toda la autoridad sobre ella en el nombre de Cristo Jesús, para que Dios haga lo que tenga que hacer con ella. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue liberada en el nombre de Cristo Jesús. El hechizo fue roto, pero después el hombre la veía como una mujer que la mujer que era, una mujer desarreglada, una mujer que no buscaba de arreglarse. El hombre agarró todos sus peroles, agarró todo lo que es su ropa, se fue y la dejó y se le llevó el niño que es de ellos dos. Entonces la dejó sin niño. Hasta el día de hoy no se sabe el paradero del hombre. Ella fue libre, está buscando de la iglesia, pero tiene un vacío a causa de su hijo. Y eso es lo que pasa cuando la identidad es robada. Las personas llegan a hacer unas tremendas cantidades de tonterías para buscar, teniendo a Dios el trono de la gracia, ahí teniendo el trono de la gracia, tan simple que es llegar a arrodillarte y buscar de Dios y decirle, Señor, aquí estoy en el nombre de Cristo Jesús. También esto, te le voy a contar otro testimonio más. Aquí he visto parejas también deseando la muerte de otras personas, y en este caso había una pareja que ellos esperaban un hijo, la mujer estaba embarazada, tenía mucho odio y resentimiento por su suegra y le deseaba la muerte. Cuando ella le desea la muerte, yo le dije, tú no le puedes estar deseando la muerte a una mujer que es tu suegra, y aparte que esa señora tiene un poco de oraciones encima, eso se te va a repercutir si estás deseándole la muerte. Resulta que ya hablándome de esas cosas, ella decía, ok, pues yo no creo mucho en eso, deberías de creer porque tu barriga no tiene luz. Y ella me dijo, no entiendo lo que me estás diciendo. Cuando una barriga no tiene luz, y eso lo ve, son la gente de profetas, y yo cuando le veo la barriga de 6 meses y tu barriga no tiene luz, deberías irte a revisar al médico porque algo pasa. La mujer no me hizo caso, pasó una semana, y cuando pasó una semana, desde el momento que ella dijo esa palabra, el niño murió dentro de su vientre. Desde el momento que ella le deseaba la muerte a una persona, el niño murió dentro de su vientre. Si hubiese hecho caso en el momento, que se le dijo la palabra, podía haber salvado a la criatura. Pero la mujer no hizo caso, y por no hacer caso, de broma muere ella. Y yo cuando le dije que vete a revisar porque tu barriga no tiene luz, la mujer fue y ya se resulta que el niño tenía ya una semana muerto dentro de ella, incluso había defecado. Después agarró una tremenda infección. Y mire, hermano, nunca desee mal a su hermano, a su hermana. Si usted no es cristiano, menos le desee que se muera un evangélico, porque eso es fijo. Usted le desea, como dice la Biblia, el que te bendiga lo bendeciré, y cuando se refiere al pueblo de Israel espiritual, a los cuales somos nosotros, eso se refiere que bendiga al pueblo de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Es tremendo esto. También he visto hijos ser poseídos por no tener la protección de sus padres. En una ocasión llama una hermana pidiéndome oración, hermano, que mi hija está poseída, y cuando yo reprendo al demonio, el demonio sale de ella. Y yo le dije, mira,
aquí pasa esto. No, hermano, yo quiero contarle lo que pasó, me dice ella. No, no me cuente, ya Dios me lo reveló. Su padre se fue para Chile, tiene ya un año que no la ve. La niña se siente desamparada porque ella amaba más a su padre que a la madre. Y la niña, por causa de esa puerta, el diablo le dijo que tu padre no te quería, que tu padre te dejó, tu padre te abandonó. Y de ahí se abrió una puerta. Cuando ella escuchó esas voces, ahí se abrió una puerta y por ahí entró el demonio, sacó la identidad de la niña y se puso a morar él dentro de ella. Pero su identidad ha sido regresada. Tienes que decirle a ella: tu padre te quiere, tu padre te ama, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque él fue a buscar un dinero por allá, pero se ha tardado, pero él te ama, hija. Él te ama en el nombre de Cristo Jesús. La identidad se puede robar de muchas maneras. Solamente tiene que ser una persona susceptible, una persona que no esté arraigada en los caminos de Dios, y aquella persona puede perder la identidad. Si tú eres un precursor a que alguien pierde su identidad, te estás metiendo en problemas con Dios. Que es lo que debemos hacer los cristianos: que cada persona dentro de sí tenga identidad propia en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo se puede superar el síndrome de impostor, o lo que es de una identidad robada? Número 1, conoce los síntomas, estudia sobre el tema. Cuando alguien quiere ser alguien que no es, cuando alguien quiere aparentar a alguien que no es, ya sea que se ponga unos enormes tacones, ya sea que se maquille demasiado, ya sea que se quiere poner prótesis arriba en el pecho, o se quiere poner una prótesis en las caderas, o prótesis en otras partes del cuerpo, porque quiere verse de una manera que no es por naturaleza. Eso es porque la persona no se conoce a sí mismo. ¿Cómo uno se conoce a sí mismo? Sabiendo la bendición que tiene Dios para conmigo. Punto número 2. Sé consciente de que otros lo padecen. Cuando otras personas padecen trastorno de identidad, o lo que se llama identidad robada, cuando te das cuenta de que hay otras personas así y estudias sobre el tema, vas a saber más de las carencias que tú tienes. Y sabiendo de las carencias que tú tienes, tú puedes poner por medio del conocimiento lo que te hace falta. Distingue la humildad del miedo. Hay personas que quieren ser humildes para no figurar en unos aspectos, pero el miedo es una cosa muy diferente a la humildad. Cuando hay conocimiento, la persona va a querer decir: mira, yo puedo ayudar en esta área. No decir que soy el papi, o que soy el mejor de todos. No, sino que yo puedo ayudar en esa área. Y eso es humildad. Pero cuando yo digo: no, yo soy mejor que todos ustedes. No, ahí no hay humildad. Ahí lo que hay es miedo. Punto número 4. Mejora tu autocrítica. Cada vez que tú criticas a una persona, eso habla más de las carencias que hay dentro de ti que de la otra persona. Cuando una persona se la pasa criticando a todo el mundo, habla de muchas carencias que hay dentro de ti. Porque cuando no quiere ver lo bueno en otras personas, es porque tú no te ves bien a ti. Punto número 5. Deja de ir a tu perfeccionismo interior. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque buscas perfección, pero nadie puede alcanzar perfección dentro de sí mismo si primero no se autoconoce. Es necesario que una persona busque una perfección en conocimiento, en oración, en meditación de la palabra de Dios. También buscar libros de consejo, conocimiento, buscar personas que te sumen a tu vida y no que te resten. Punto número 6. Sea amable contigo mismo. Cuando te veas al espejo, veo un triunfador, veo una persona que va marchando hacia adelante. Cuando voy a salir de la casa, bendigo mi salida. Cuando llego entrando a la casa, bendigo mi entrada en el nombre de Cristo Jesús. Sé positivo, soy una persona arrolladora, soy una persona que he nacido para derribar muros, para derribar fortalezas en el nombre de Cristo Jesús. Punto número 7. Equilibra tus emociones. ¿Cómo se equilibran las emociones? Debes de hablar con las personas, debes saber sobre el tema, estudiar sobre el tema, sobre las emociones, qué son las emociones y dónde se encuentran en tus sentidos. Debes de equilibrar y buscar conocimiento en base a eso, no solamente de TikTok. Está perdiendo tiempo en grandes cosas de las redes. Hay cosas que cuando hay carencia en la vida de una persona, lo mejor que puede hacer la persona es llenarse de conocimiento de aquello que carece. Punto número 8. Monitorea
tu desempeño. Una persona que, ¿cómo pasó el día de hoy? ¿Pasó todo el día y aprendiste algo o pasó todo el día y no aprendiste nada? Si pasó todo el día y no aprendiste nada, perdiste un día muy precioso y un día muy hermoso. ¿Cómo son tus días todos los días? Días hermosos y preciosos, pero es necesario que hagas un monitoreo de aquello que estás desenvolviendo en tu vida. Punto número 9, reafirma tus logros. Cuando veas tus logros de las cosas que has logrado, gloria a Dios por esto, Señor. Agradécele a Dios por los logros que has tenido en tu vida. Cuando tienes logros en tu vida, cada vez te vas a sentir más motivado a buscar otros logros mayores, porque hay oración, porque hay lectura, hay una buena meditación, te está desenvolviendo bien para buscar logros y hay bendiciones en tu vida porque está todo eso. Como Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y eso significa que la persona tiene oración, que la persona tiene lectura, tiene meditación y correcta porque está leyendo. Y cuando esa persona tiene todas estas tres cosas, la persona predica y al predicar desata bendiciones que están sobre su vida por causa que lo está haciendo en orden. Punto número 10 dice: habla sobre el síndrome con tus amigos, con tu pastor, con hermanos, con tu padre, con tu madre, gente que te pueden sumar, no gente que te puedan restar, gente que te puedan ayudar por medio de la palabra, oración, con conocimiento, de una manera didáctica todo el tiempo, siempre buscando ese conocimiento, pero son cosas que son muy recurrentes en las iglesias. Punto número 11. Di sí a las nuevas oportunidades. Cuando hay una nueva oportunidad de cantar, de predicar, de hacer cosas en la iglesia, de emprender nuevos proyectos en el trabajo, en el amor, siempre orando a Dios, preguntándole: Señor, esto es adecuado, esto es lo que se quiere para mí, preguntándole a Dios, porque esa es la gran diferencia. Hay profetas diciéndole: mira, Dios te declara esto, pero la persona no pasa aquella palabra por el filtro de la Biblia. Hay gente que no pasan esa palabra por el filtro de la Biblia. Hay que pasar toda profecía por el filtro de la Biblia, porque hay gente agarrando profecías que no vienen de Dios y llevándose tremendos golpes por causa de estar escuchando personas que supuestamente le habló a Dios, pero resulta que no le habló a ellos, y es tremendo eso. Así que pase las cosas por el filtro de la Biblia. Así que esas son las nuevas oportunidades. Punto número 8, abraza el sentimiento de tener un logro en Dios, de tener un logro en Dios, y déjalo fluir en el nombre de Cristo Jesús. Cuando te afirmas de esa manera, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la diferencia grande está en que cuáles son tus afirmaciones y cuáles son las afirmaciones en forma negativa y cuáles son las formas positivas, con qué persona te estás ligando, quién te suma y quién te resta. Entonces son importantes que tu identidad no sea robada ni cambiada, porque tú eres aquel adorador, aquel predicador que Dios formó. Eso es lo que eres y no eres otra cosa. Dice en el libro de Isaías 4:6, dice así, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y es tremendo esto, cuando las personas se olvidan de la ley de Dios, y esto es muy referente a la primera palabra que se leyó con la mujer de Jeroboam, que esa mujer perdió el enfoque. Y mira lo que dice esta última palabra aquí de este versículo de Oseas 6:4, que dice: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidé de tus hijos. Porque toda persona que se olvida de la ley de Dios, los hijos van a agarrar las experiencias de lo que tú estés viviendo y lo que tú estés hablando. Entonces es importante eso, saberlo, que no vengan enfermedades a nuestra vida por causa de un desenfreno que tengamos nosotros en nuestras vidas. Así que siempre debemos enseñar la palabra de Dios para que la persona siempre tenga una identidad de reino en el nombre de Cristo Jesús. Pero para ir cerrando esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, en Colosenses 3, dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo
vuestras vidas se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, porque la vida de Cristo se manifiesta en nosotros en gloria en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por los hermanos que tienen ese robo de identidad. Quiero orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mira, te pongo delante de tu presencia, Señor de los cielos, a toda persona que ha sido robada de su identidad. Hay puertas abiertas que han estado en esa vida, en esa alma, y cuando esas puertas abiertas han estado abiertas, el enemigo entró, robó esa identidad, robó a aquella persona esa predicación, robó el don de predicación, robó el don y puso bajo llave a aquella persona su identidad. El enemigo puso personas bajo llave porque la identidad fue robada. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te coloco todas esas personas que sean libres en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra dice, Padre Santo, Padre Eterno de la Gloria, que tú has venido a liberar a los cautivos, Padre Santo. Tú has venido a liberar a los cautivos, y un cautivo es una persona que está presa porque su identidad está presa. Hay personas que no se hallan. Hay gente que dicen: yo era un predicador, yo era una predicadora, yo ponía las manos y la gente se sanaba, pero todo eso fue robado. El enemigo robó esa identidad. El enemigo agarró a esa persona y le robó su identidad, y ahora esa persona: no, pero ahora no es así, ahora las cosas cambió. Pero Dios hace todo nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Dios hace todo nuevo. Dios es el que regresa a la identidad. Dios es el que regresa a la identidad a aquella persona, que esa persona ya ahora no esté amargado, que esa persona no esté amargado porque no tiene identidad, pero que esté feliz, alegre. Que va a tener problemas, lo va a tener, pero resulta que cuando tenemos a Cristo somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo a todas esas personas en el nombre de Cristo Jesús. Señor de los cielos, sean sacadas de la cautividad en el nombre de Isha, Rabacanda, la Masella, la Masoja, sean sacadas de esas personas de ahí, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Sean sacados en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, porque hay un robo de identidad, Padre Santo, pero tú has venido, Señor de los cielos, a dar vida, y a dar vida en abundancia, a regresar esa identidad de reino en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y de Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mi hermano Rafael. Gracias por este mensaje que ha compartido en esta mañana a través de las ondas de Cristo. Bendice siempre. Mi hermano, Dios le bendiga. Si Dios permite, pues estaremos la próxima semana. Un gusto, hermano Rafael. Hasta la próxima. Bendiciones. Muchas gracias. 6 de la mañana, 3 minutos. 6 de la mañana, 3 minutos. Este fue el mensaje que recibimos, el mensaje de la salvación que ha compartido desde Caracas, Venezuela, hermano Rafael Cara Sarabia.